Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas, que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Momento de UEFA Europa League, momento también, por supuesto, de Conference League. Amigo Espi, ¿qué tal estás? Hola, Adrián, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, muy bien, la verdad, no te voy a engañar. Vamos a analizar lo que viene el jueves, que tenemos 3 equipos españoles y hay que hablar del arbitraje. Empezamos fuerte porque el partido a las 6:45 de UEFA Europa League tenemos a un equipo español que es el Celta de Vigo frente al Friburgo. Sí, el partido del Celta que viene de una ida bastante complicada. Se suelen dar cuanto menor nivel europeo, por decirlo así, entre los equipos hay, es decir, en Conference se suele dar más. Este tipo de sorpresas, ¿no? Porque muchas veces tiende a o sobreestimar o muchas veces valorar de menos al rival y te coge un partido frío, fuera de casa, que no tienes al rival demasiado estudiado y se puede producir esto si se dan todos los factores a favor. Pero igual que te digo esto, también en otras ocasiones pues se dan vueltas eliminatorias. Recuerdo al Olympiacos de Mendilibar, que también ha protagonizado alguna remontada así grande. Así que, ¿por qué no? Que el Celta pueda apretar esa eliminatoria. En base a eso, en base a que creo que el Celta puede apretar esta eliminatoria, pues veo que el partido puede ser más caliente. El árbitro es Anthony Taylor. De hecho, los 4 árbitros de Europa League perfectamente podrían estar pitando los cuartos de Champions, sí, o intensidades mayores por el nivel. Así que tenemos aquí a Anthony Taylor, que está de los 2 mejores valorados ingleses. Y es un árbitro que hemos comentado en otra vez que era un poquito más under, sobre todo la temporada pasada. Ahora está un poco en mitad, pero creo que por lo que hay en juego, que ya en esta distancia los partidos de vuelta suelen ser bastante movidos, lo que va a apretar el Celta el partido y demás, yo creo que puede ser un partido de tarjetas. Creo que la línea 4.0 sería para entrar al over a partir de unos 70. Y ya para entrar un under buscaría una línea un poco más de seguridad, 5,5, 6, teniendo en cuenta que si va el partido apretado de diferencia de un gol en los últimos minutos, pues a eso puede ser fiesta de tarjetas. Y en cuanto a favoritismo de un equipo frente a otro, lo veo totalmente igualado por aquello de que el Celta es el que va en desventaja en el marcador y es un equipo un poco más tarjetero que el Friburgo a pesar de jugar en casa. Pues vamos con el otro equipo español, precisamente, que es el Real Betis Balompié, a las 9 de la noche, que se enfrenta al Sporting de Braga con un resultado mucho más apretado, un 1-1 fue la ida. Sí, exactamente. Parece que el resultado en principio es bueno, teniendo en cuenta que juega en casa y que el potencial del Betis es superior al del Braga. Tenemos también otro árbitro de élite, como es el italiano Davide Massa, que lo hemos visto arbitrando recientemente también en Champions. Y es un árbitro, que se caracteriza por ser under. Normalmente es un árbitro que se mueve en las 2, 3, 4 cartulinas. Y ni Betis ni Braga son especialmente tarjeteros. Son 2 equipos quizás de los que queden en la competición junto al Aston Villa de recibir menos tarjetas. Y vamos a ver por cómo transcurre este partido, porque si el Betis es capaz de imponerse en el juego y marcar una diferencia de 2 o 3 goles, quizás veamos muy pocas tarjetas, aunque puede pasar aquí el caso también de que si va a un resultado apretado 2-1, en los últimos minutos puede haber alguna tarjeta que otra. Para mí la línea correcta es 4.0, todo lo que salga de ahí, pues para arriba puede ser para under o por abajo para over, y aquí ligeramente favorito el Braga a recibir más tarjetas por aquello de jugar de visitante. Los otros 2 partidos, hay uno más apretado que otro. Empiezo por el apretado, que precisamente es el mismo resultado que el del Betis, ese 1-1 entre Nottingham Forest y Porto. Como bien dices, el más apretado en cuanto a resultado, también espero que sea el más apretado o el que tenga más cartulinas. Uh-huh. Tenemos al árbitro holandés Danny McKelly, que sí que ha bajado la media en los últimos años en Europa a nivel tarjetero, pero creo que son 2 equipos que, no suelen, o que sí el Oporto, sobre todo el tema del Oporto, sí suele verse en estas instancias finales, pero es un premio bastante gordo estar ahí, sobre todo con la temporada también del Nottingham Forest.
y creo que puede ser, en cuanto a tarjetas, el más tarjetero de los 4 que hay. Para mí la línea correcta es 5.0 Ujú. y favorito a recibir más tarjeta el Oporto, porque el Nottingham, a pesar de ser un equipo que está ahí en la zona baja de Premier y en Europa también, bueno, sí que ha progresado, pero no ha recibido muchas tarjetas, pues es un equipo que tiene una media muy bajita de tarjetas. Bueno, mucha igualdad en este encuentro, lo que provoca un poquito más de tarjetas. El que tiene la eliminatoria más o menos encarrilada es el Aston Villa de Unai Emery, que se enfrenta al Bolonia a las 9 de la noche. Y aquí árbitro español, tenemos al murciano Sánchez Martínez, que la verdad que está bastante bien en Europa, arbitrando a gran nivel, manejando los partidos con pocas tarjetas, está ahí en esa media baja de árbitros que sacan menos tarjetas. Ujú. Y bueno, el Aston Villa es un equipo que hemos comentado junto con Betis y Braga, que son de los menos tarjeteros. El Bolonia sí es algo más tarjetero, pero bueno, eliminatoria encarrilada, el Aston Villa superior, debería llegar a ese eliminatorio en los últimos minutos sobre el papel con una ventaja de 2 goles o más para el Aston Villa, así que creo que puede ser el partido más tranquilo en cuanto a tarjetas. Nos mojaríamos con que el Aston Villa pasa de eliminatoria y que haya menos de 5 tarjetas, es decir, el abanico de 0 a 4. Favorito a recibir más tarjetas, como hemos dicho, el Bolonia, porque sí sería bastante más tarjetero que el Aston Villa y además tiene ese hándicap de tener que remontar la eliminatoria. Nos vamos a la Conference League, donde se da la peculiaridad, y me gustaría saber exactamente si ha sucedido en alguna competición europea, que todos los equipos que jugaban en casa el partido de ida han ganado por 2 o más goles y ninguno de ellos ha recibido un gol en contra. De todos los enfrentamientos que vamos a ver han sido un 3-0 o un 2-0 en este caso. Empiezo por el partido de las 6:45, precisamente 3-0 que le ganó el Shakhtar Donetsk al AZ Alkmaar. Ahora en este caso nos vamos al estadio del AZ Alkmaar. El dato concretamente sí que no lo tengo, pero bueno, apostaría por lo joven que es la competición de que no se ha dado en ninguna ocasión. Seguro, vamos. Y aquí quiero volver al apunte que hice antes de que, bueno, aquí en estas competiciones es difícil de baremar muchas veces los equipos y a lo mejor incluso el Estrasburgo, que podría partir de favorito sobre el Mainz, quizás perdió en la ida, pero ahora es capaz de apretar la eliminatoria, o el AZ sobre el Eso Shakhtar es. Donetsk, dependiendo cómo se dé el partido, e incluso no descarto que la ECA de Atenas pueda apretar un poco la eliminatoria. Entonces, un poco con esa línea, creo que es por donde pueden transcurrir los partidos. Me has dicho que comencemos por el partido de... Del AZ Alkmaar Shakhtar Donetsk, que es a las Es 6:45. el primero, exactamente. Pues ese tenemos al árbitro, que es Sven Jablonski, es un árbitro alemán que es de los menos tarjeteros, por decirlo así, de su competición. Y bueno, aquí, como te he dicho, pues no descarto que la Z, aparte de ganar el partido, incluso pueda apretar un poquito más la eliminatoria o bueno, al final que llegue él con mucho en juego en los últimos minutos y por ahí, a pesar de ser un árbitro poco tarjetero, sí que espero que se pueda entrar en una línea 4.0 al over de tarjetas o para buscar under, como hemos dicho, una línea de seguridad, un 6.0 o algo así, que nos garantice pues ir del lado del valor. Aquí favorito a recibir más tarjeta del Shakhtar Donetsk por aquello de jugar fuera de casa. A las 9 de la noche ya tenemos otros 3 partidos, también con una renta de 3 goles. Se fue el Crystal Palace, hablamos de ese Fiorentina Crystal Palace. Sí, en este es el que tengo menos esperanza, por decirlo así, de que se pueda producir una sorpresa, porque bueno, el Crystal Palace es superior, dominó bastante bien la ida y bueno, yo creo que ya estando en esta distancia, sí en que sabemos que anteriormente los equipos ingleses eran un poco traicioneros en competiciones europeas, también en mundiales y Eurocopas, pero creo que ya cuando se están jugando estas distancias se van con los titulares, no ponen mucho en riesgo. Y bueno, aquí tenemos al español Gil Manzano, así que espero que sea el partido más plácido porque Gil Manzano en competición doméstica sí que es algo más over, pero cuando va a Europa pues se camufla entre la media de árbitros europeos y bueno, aquí yo entraría a una línea 4,5 para el under a partir de 1,70 porque creo que no va a llegar a los minutos finales con resultado de incertidumbre. Nos vamos al Estrasburgo-Mainz, que por cierto este será el posible rival del Rayo Vallecano si pasa a semifinales. Exactamente. Aquí tenemos a Joao Piñeiro, el portugués, que es un árbitro que estaba muy under, sobre todo la temporada pasada. Esta temporada en competición doméstica en Portugal sí que estaba mostrando alguna tarjeta más, pero bueno, en definitiva podemos decir que es un árbitro under, aunque aquí tenemos un partido que si el Estrasburgo gana el partido y aprieta la eliminatoria, pues espero que haya movimiento en ese sentido. El Mainz es un equipo
más bien poco tarjetero, o al menos menos tarjetero que el Estrasburgo. Y creo que eso, como el Estrasburgo va a apretar la eliminatoria, ahí sí creo que Joao Piñeiro se tendrá que emplear a pesar de no ser un árbitro muy tarjetero. Y aquí, bueno, creo que la línea correcta para entrar es la que hemos comentado también en el Gaceta Sastardone, que sería 4.0 a partir de 1.70. Y para acabar en Europa, el gran partido al que vamos a estar más atentos es AK de Atenas Rayo Vallecano. Sí, quizá el mejor árbitro, o al menos el de más cartel para el Rayo Vallecano, el noruego es Penezkas, que bueno, con experiencia en Eurocopas, en Champions, en muchísimos partidos. Y vamos a ver, ¿no? Porque ya comentamos en la ida que podía ser el partido más movido en cuanto a tarjetas. Al final, un poco en base al resultado, cómo se dio el partido y demás, pues bueno, solo hubo 4, ¿no? Pero aquí si el AEK es capaz de meterle el miedo en el cuerpo, espero que la primera parte al menos sea movida en cuanto a tarjetas. Creo que la primera parte podría haber un par de tarjetas que no suele ser lo habitual en Europa. Y la línea también que tendría para entrar es 4.0, teniendo en cuenta que el Rayo sí que tiene mayor renta y bueno, al final es un equipo superior, a pesar de jugar fuera de casa en un escenario bastante difícil. Creo que debería ser suficiente y vamos a ver hasta dónde es capaz de apretar el AEK de Atenas, pero bueno, para mí la línea correcta para entrar también es 4.0 a partir de 1.70. Y ahora sí, para acabar, nos marchamos al sábado, donde hay final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. Ya conocemos al árbitro desde hace tiempo, que va a ser Alberola Rojas, que precisamente no viene de un finde muy contento, podríamos decir, porque sucedió en ese partido del Girona-Real Madrid ese penalti sobre Kylian Mbappé, que él yo creo que no tiene mucha culpa, la verdad. Sí, normalmente las designaciones los árbitros las suelen conocer con anterioridad y bueno, a pesar de que tuviera un partido ya de por medio, seguramente sabría que era el árbitro de la final desde hace tiempo y bueno, creo que al final, independientemente de un partido concreto, creo que es merecido. Sí. A mí es un árbitro que al menos me da confianza, ¿no? Dentro del estilo que a mí me gustaría que sacara algo más de tarjetas, ¿no? A mí me gusta un poco esos árbitros que imparten más justicia porque al final tienden a castigar un poco al que intenta ir al límite de la ley, pues creo que es una designación merecida. Comentar bueno, que los partidos estos, igual que las vueltas de los cuartos de final, va a depender también mucho del resultado. Si este partido va a prórroga, pues se muere en los últimos minutos y si no, en los últimos minutos puede ser una locura de tarjetas. De ahí la importancia del tema de seguirlo para apostar en directo. Yo para este partido creo que la línea correcta sería en Liga una 4,5 para entrar al under, porque es un árbitro muy under, Alberola Rojas, y son dos equipos que sobre todo el Atlético de Madrid es un equipo under, que espera con el bloque bajito y demás, pero teniendo en cuenta la dificultad o lo que hay en juego y que en los últimos minutos puede ir el resultado apretado de un gol, quizá buscaré una línea de garantía en 5,5 al menos para entrar. E incluso 5 puede tener valor, pero ya más justito. Y bueno, aquí favorito también la Real Sociedad a recibir más tarjetas, sobre todo por eso, porque el Atlético sale con peligro, la Real Sociedad es un equipo que busca un poquito más al rival arriba, suele cometer más faltas también en transición y para las contras rivales, así que bueno, ese sería un poco el análisis de ese partido a nivel disciplinario. Pues con eso nos quedamos, Espi. Un abrazo, amigo, hablamos la semana que viene. Otro para ti, Adrián, enorme. Hasta luego. Llegamos a la última jornada de Euroliga y hay que hablar con Luis de Bravenderbet. Amigo, ¿qué tal estás? Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar primero, antes de los partidos, de la clasificación. Si no me equivoco, tenemos ya Valencia clasificado para ese playoff. ¿Real Madrid está clasificado ya o todavía depende de algún rival?
Sí, el Real Madrid puede ocupar las posiciones desde la segunda hasta la sexta. Eso es. Entonces, bueno, prácticamente esperemos que sea cabeza de serie, sobre todo que tiene ese partido contra Estrella Roja para certificarlo. Eso es, efectivamente, porque está Zalgiris con 22 victorias, que es el único que podría llegar a 23, como tiene Real Madrid, Apoel y Fenerbahce. El Valencia, por cierto, no lo hemos dicho, pero podría alcanzar a Olympiacos, y el Barça en ese 10º puesto es el que más se juega en esta última jornada. Voy a empezar, ya que vamos a repasar los españoles primeramente, vamos a empezar por el que no se juega nada, en ese Partizan Baskonia de mañana a las 8:30. Partizan Baskonia, dos equipos que han hecho, pese a estar eliminados de la Euroliga desde hace varias jornadas, han hecho un buen final de fase regular y han sumado algunas victorias muy importantes, tanto el Baskonia como el Partizan de Peñarroya. Y bueno, pues un partido que va a ser, bueno, pues puede salir un partido bonito, porque los dos están jugando bien, están en línea ascendente, metiendo muchos puntos. Y quizás este partido no me gusta apostar, podríamos decir, con un stake alto en partidos en los que no hay realmente nada en juego, pero creo que este partido se puede jugar, se puede probar con el over, porque creo que va a ser un partido a muchos puntos. Nos vamos ya con los tres equipos españoles que sí se juegan cosas, empezando por ese Real Madrid Estrella Roja de mañana a las 8:45. Como tú bien decías, el Real Madrid depende de sí mismo para tener un buen sitio en esos playoffs. Sí, un Madrid que lo normal es que acabe entre las cuatro primeras posiciones, que bueno, dependiendo del partido de mañana, pero podría bajar hasta la sexta, pero bueno, puede ser incluso segundo si gana y no lo hace Valencia, que tiene un hueso duro de roer. Entonces, bueno, pues sí, esto es un partido en el que creo que el Madrid va a sacarlo adelante, toda vez que Estrella Roja también está bien clasificado y tratará de mejorar sus posiciones de cara a los cruces. Precisamente Valencia, que tiene un hueso duro de roer y que podría ayudar de manera, iba a decir indirecta, pero no, de manera directa podría ayudar al Barça, sí, porque se enfrenta a Dubái, que está a una victoria precisamente del Barça. Claro, Dubái, su esperanza es ganar su partido contra Valencia y que el Barcelona pierda contra el Bayern. Eso es. Y para meterse como décimo y meterse en el último puesto de los play-in. Entonces, bueno, pues Valencia puede hacer un favor a los equipos españoles, un favor al Barcelona en este caso, si gana a Dubái, y ya primero por ellos, porque puede ser hasta segundo si Olympiacos pierde su partido contra el Olimpia Milano, porque le tiene el Basket Average ganado Valencia a Olympiacos. Y bueno, y primero por ellos y segundo por certificar que hay un tercer equipo español que siga adelante. Sí, señor, ojalá, porque efectivamente el último equipo y el último encuentro que tenemos que repasar español es ese Barça-Bayern, que precisamente cierra la jornada el viernes a las 8:30. Un partido pues decisivo para el Barcelona, que está mucho mejor posicionado ha estado mucho mejor posicionado durante la fase regular y ha ido de más a menos, ha ido perdiendo posiciones y llega a la última jornada con la posibilidad real de quedarse fuera si pierde su partido contra el Bayern y gana Dubái. Entonces, bueno, pues jugando en el Palau es de esperar que el Barcelona lo de pecho y busque subirlo al máximo que pueda en la tabla, para hasta la octava posición podría subir dependiendo de los otros resultados, para tener unos mejores cruces del play-in. Así lo esperamos, esperemos que el Barça continúe, depende de sí mismo, además jugando en casa, ojalá y sea así. Para acabar, querías destacar un encuentro entre Olympiacos y Olimpia Milano. Sí, va a ser una jornada para seguir, como el horario no es unificado, como sabemos. Eso es. Dependiendo de los resultados, por ejemplo, pues cuando juegue el Valencia el viernes, sabrá si puede aspirar a la segunda posición, toda vez que para ello debe de haber perdido Olympiacos contra Olimpia Milano. Pero bueno, en este caso, en este partido, mi recomendación es entrar al handicap de Olympiacos ante un Olimpia Milano que ya no tiene nada que hacer, y Olympiacos ha demostrado que es el equipo más potente de la fase regular. Lo tiene que certificar mañana ante Olimpia Milano, pero
pero creemos que va a ser así, que el hándicap que encontramos en 10 puntos y medio, 11 puntos y medio dependiendo de las casas, nosotros recomendamos entrar en Winamax al Olympiacos menos 10 y medio a 1,76. Creo que es una buena apuesta. Bueno, pues nos quedamos con ese pick, nos quedamos con ese Olympiacos Milano en ese menos 10.5 del handicap a favor del Olympiacos. Con esto nos quedamos, Luis, un abrazo. Un abrazo, Adrián, nos vemos, hasta la próxima. Llega el momento de hablar de tenis y la verdad que estamos muy pero que muy contentos de que toque hablar de un torneo que jugamos en casa, el Godó. Sergi Tenis, amigo, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues disfrutando de una gran semana aquí en Barcelona con partidos muy atractivos, muy buen ambiente como siempre en el Real Club Tenis de Barcelona, pero lastimosamente con la baja de Carlos Alcaraz, que evidentemente pues provoca que el torneo pierda pues un tanto el glamour, podríamos decir, pero bueno, los amantes del tenis, pues nos quedan otros tenistas que también están emergiendo con fuerza y a buen seguro pues nos permitirán disfrutar de un gran final de torneo. Totalmente, la verdad es que es una baja importantísima y en un torneo en el que a priori tenía pinta de poder llevarse el título, Sergi. Sí, además tenía un cuadro muy asequible, lo tenía todo para poder pues volver a lograr el título aquí en Barcelona y lo que le habría permitido recuperar el número 1 mundial, pero claro, el desgaste de Montecarlo, Barcelona es muy seguido, apenas tuvo un día y medio de descanso, no pudo ni entrenar y ya saltó el siguiente partido y al final, pues bueno, el cuerpo pasa factura y ahora, pues bueno, que descanse, que se mejore y esperemos que llegue a Madrid, porque si no sí que sería un mazazo tremendo también. Ya lo dijimos que desde su campeonato, por poder decirlo así, en Australia, en el Open de Australia, iba a ser una temporada muy larga y lo está siendo, Fijaos lo que ha variado y lo que ha virado a favor de Sinner, que ahora es el número 1 del mundo, con Carlitos retirándose el Godó, precisamente para hablar del torneo, para hablar del Godó, que la verdad que es un espectacular campeonato, torneo en Barcelona que yo creo que se disfruta muchísimo y además viene de corrido, en este caso este panorama tenístico en España, porque como bien ha dicho Sergi, enseguida viene el Mutua. Para este Godó, ¿a quién destacamos después de la salida de Carlitos Alcaraz? ¿Quién tiene la mayor oportunidad de poder llevarse el título? Sin lugar a dudas, a quien destacaría por encima de todos es de aquí España, tiene 19 años y se llama Rafa Jodar. Sus victorias han sido absolutamente espectaculares. Hace 2 semanas ya ganó un título ATP, aquí ha ganado 2 partidos pues de forma incontestable y es que ahora mismo, sin Alcaraz en el cuadro, pues no veo tampoco a nadie que le pueda hacer frente si sigue con este nivel de intensidad, de agresividad, de acierto con el servicio, el resto. Es que vamos, su progresión está siendo meteórica. Si sigue a este nivel, con lo bien que lo hace en hard y ahora también nos está sorprendiendo en tierra batida, es que no me sorprendería que en un periodo muy corto de tiempo le tengamos en el top 10, porque realmente es que hay pocos tenistas de su nivel. Un partido maravilloso, creo que, no sé si es primera ronda o segunda contra Munar. Sí, en primera ronda contra Munar, fue una auténtica exhibición, pero es que en segunda, entre un tenista que llegaba en forma, como es Hugo Carabelli, que venía pues en un gran nivel, que venía de destrozar a Khachanov, es que prácticamente ha perdido su servicio en el primer juego del partido, pero es que a partir de ahí le ha pasado por encima con una auténtica exhibición de punto tras punto. Sí, señor, completamente maravilloso. ¿Quién sería su máximo rival? Ahora mismo su máximo rival saldría por la parte baja del cuadro, pues podría ser Lorenzo Musetti si sigue en el torneo, porque dijo que venía a Barcelona sin querer arriesgar su físico para rodarse y veremos cuando un tenista llega con estas condiciones, o Arthur Fils, pero también sabemos que el francés es débil físicamente, por lo tanto si Rafa sigue bien, sigue en condiciones, ¿por qué no soñar con que pueda lograr con 19 años su primer título aquí en Barcelona? Pues sí, señor. La verdad que ojalá y sea así, y gran esperanza para un tenista que, como bien dice Sergi, está teniendo una subida meteórica ahora mismo. Un abrazo, Sergi. Hablamos la semana que viene. Un saludo. Hasta la próxima.
Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!